Bienvenidos a Factor Energético. Estamos con Javier Triana, consultor líder en Buró Ambiental México. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por la invitación aquí en Factor Energético para hablar un poco de cambio climático y sustentabilidad. Pues sí, ahora sí que ha sido un año interesante y pues ahora sí que pues me gustaría hacer contigo un balance 2022 y cómo ves 2023. Pues en temas de sostenibilidad y cambio climático, pues hay muchos temas que tocar que van desde los compromisos de nuestro país en el marco de la COP27, los indicadores que de alguna manera a veces confrontan esta realidad que vive México, y bueno, y yo creo que también el mundo, ¿no? Y bueno, las empresas que buscan bajo el cobijo del tema de la responsabilidad social empresarial como una respuesta al reto, pero bueno, hay varios temas, pero me gustaría que tú como especialista de estos temas, pues me pudieras decir, ¿cuál es tu balance en temas de sostenibilidad y cambio climático en México en este 2022, estimado Javier? Pues mira, más que el balance tiene que ver con las menciones especiales que se hicieron sobre el tema, particularmente sobre México, ¿no? Y mucho de lo que la iniciativa privada pues también persigue y los mecanismos que hay para eso. Pedro, sobre eso, pues hay que hacer un apunte, yo creo que de antecedente muy rápido. Como sabes, el ente que reúne a los países para ese tipo de comunicaciones es la Conferencia de las Partes. Así Y es. eso tiene una historia. Viene desde la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático desde el 92, desde los años 90, seguido por el Protocolo de Kioto, donde ya hablábamos de una reducción de emisiones y se vienen otros hitos interesantes posterior a eso, pero fundamentalmente las COP son las que reúnen a los líderes del mundo y de ahí surgen un sinfín de decisiones. La COP en Berlín en el 95, ahí inició todo el rollo, de ahí sí vinieron una serie de conferencias de las partes, 2011, 2016, en esas fechas, pero las conferencias de las partes pues han dado pauta para que se lleven a cabo decisiones trascendentales. En Glasgow, en el año pasado, se tomó una decisión muy fuerte, uno, para darle continuidad a muchos de los aspectos del Acuerdo de París, ¿no? Que tienen que ver con un aumento en la inversión para el cambio climático para los países en desarrollo, de parte de los países desarrollados, y fundamentalmente para ampliar la base de la resiliencia climática de la infraestructura, tanto pública como privada. Otro punto que a mí en lo particular me llamó mucho la atención es que en esta reunión del 2021 se habló sobre la descarbonización del sector marítimo. Fue algo que como que pasó muy desapercibido, pero es un punto muy interesante porque es un sector que estuvo como que siempre de lado. Siempre se hablaba de los combustibles, me refiero al transporte como tal, pero no se hablaba del sector marítimo, ya se tocó por primera vez en 2021. Y en este año 2022 en Egipto, además de retomar la agenda de financiamiento, se habló sobre la reducción de riesgos en los países insulares, sobre todo. Entonces, estos dos hitos son fundamentales porque amplían el abanico de oportunidades de lo que los países pueden hacer en materia de cambio climático. Recordemos que el cambio climático no solamente es mitigación de gases, también es adaptación ante los eventos hidroclimáticos. Así es. Entonces, cuando se toman decisiones de financiamiento para los países en desarrollo, no solamente en temas de reducción de emisiones, sino también de reducción de los daños que provoca el cambio climático, creo que estamos dando un paso más para allá, ¿no? Más hacia lo que se debe de hacer para entender y atender el problema del cambio climático. Ahora bien, ese es el panorama general, pero puntualmente en México, y ahora sí me centro en lo que se dijo en la COP27, la Cancillería mexicana expresó algunos puntos muy interesantes, los resumo. Uno, quiere aumentar, ojo con esto, quiere aumentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 35%. Y para esto quiere hacer una inversión inicial de 48 mil millones de dólares en los próximos 8 años. Eso es importante porque si bien es una carga financiera significativa, lo quieren hacer para mí, lo considero yo 8 años, es un corto plazo, ¿no?
Y vamos, todo lo que se pueda hacer en materia de inversión contra el cambio climático en reducción de emisiones es importante. Ahora, hay que ver qué es lo que se va a invertir, en qué es en lo que se va a financiar en materia de reducción de emisiones, ¿no? Ya ves que la apuesta para México está inclinada mayormente hacia los combustibles fósiles. Entonces hay que ver cuál es la perspectiva esta de inversión que mencionó la Cancillería mexicana en la COP27 y que sea claro con respecto a ese hecho. El segundo, aparte de esta inversión en este corto plazo que pretende hacer, nos habla de una generación doble de la emisión actual de energía limpia. Hay que recordar que pues siempre hay una distinción entre renovable y limpia. La parte renovable es la que está como que todavía en discusión entre eso, entre donde si debemos aumentar la matriz energética solar y eólica o fortalecer el sector de hidrocarburos a través de la energía limpia como lo es el gas natural. Parece que todo apunta hacia una estrategia muy sólida con respecto a lo que se tiene que hacer con el gas natural y tiene que ver con la reducción de emisiones. Al final del día, apostar por el gas natural sí contribuye a la reducción de emisiones, pero está ligada más al apartado de hidrocarburos que hacia otras fuentes de energía. Ya seguido a eso, digo, para culminar un poco esta intervención, tiene que ver con la participación del sector privado. Estos datos que mencioné tienen que ver con una aplicación directa de los objetivos del desarrollo sostenible. Pero pasa algo, si bien la política climática para los países tiene que ver con financiamiento y de lo que pueden hacer con el financiamiento para la reducción de emisiones, el sector privado está teniendo un cambio radical con la forma en la que hace inversiones, ¿no? Desde el 2019, por ejemplo, los principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable ya vienen tocando la base con un tema muy fuerte en relación a las declaraciones financieras relacionadas con el clima. En conclusión, ¿cuál es el apartado que las empresas o los grandes inversionistas deben de observar ahora para poder ampliar las unidades de negocio, ampliar las cadenas de valor o fortalecerlas? Tienen que invertir o tienen que presentar proyectos relacionados a las variables climáticas. Eso es un cambio muy grande con respecto a la forma en la que generalmente se hacen las inversiones. Solamente nos enfocábamos en financiera. Y está bien. Sin embargo, ahora, en esta toma de decisiones para las inversiones, tanto públicas como privadas, la variable climática es un componente que se debe de observar. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 10, 15 años con respecto al clima? Sobre ese enfoque tengo que determinar la manera en la que voy a invertir, ¿no? Tanto los recursos públicos, si soy un país, como un portafolio de inversiones, si soy una empresa, una industria. Entonces, yo creo que esa perspectiva, esa forma de empezar a ver lo que se tiene que hacer con respecto al cambio climático es muy importante y creo que va a ser mucho de lo que vamos a ver durante el año 2023. Así es. Sí, yo creo que estás tocando temas muy interesantes. El tema de la COP27, creo que hiciste un excelente resumen. Eh, pero sin duda que queda ahorita abierta la posibilidad, ¿dónde van a hacerse esas, como bien comentabas, dónde se van a enfocar? Recientemente la industria de renovables comentaba, pues nosotros estamos dispuestos a empezar a platicar, tenemos proyectos para echarlos a andar. Entonces yo creo que aquí va a ser muy interesante por dónde van a venir, como dicen los analistas, por dónde vienen los tiros, ¿no? Dónde se van a aplicar esas reducciones o esos compromisos, esos recursos del que tú hablas. En cuanto a las empresas, totalmente de acuerdo. Creo que ya vienen en los proyectos, ya empiezan a ser implícitas esas opciones de tomar, de tomar indicadores verdes que se le llaman comúnmente. Pero bueno, también está la otra parte, ¿no? La realidad, la realidad que confronta al hecho y a la oportunidad. Y te lo voy a comentar por qué. Porque hay muchas empresas o hay muchos proyectos que están ahí, pero que no tienen la posibilidad de tener la energía renovable para que ellos puedan demostrar que están usando energía verde, ¿no? Por ejemplo. Y así, yo creo que ahí va a ser muy interesante cómo se va a ir conformando
esta oportunidad. Por un lado, los compromisos internacionales y por otro lado, pues cada país tiene sus propias problemáticas que tendrá que enfrentar, ¿no? En México tenemos las propias, en el tema de energía, pues lo sabemos, hay varios proyectos, por ejemplo, en el Bajío que están parados porque pues están esperando energía y a veces energía simple, ni siquiera verde, o sea, ya queremos energía, ¿no? Entonces, en este tema, pues hay varios retos que iremos afrontando, pero excelente resumen. Oye, eso es una buena pregunta. Digo, los hechos son muchos, pero creo que los subtemas que hay en cada uno de estos grandes apartados es lo interesante. Fortalecer la inversión no solamente para la reducción de gases, sino también para disminuir los riesgos asociados ante el cambio climático, es fundamental. Creo que ese es un hecho histórico hasta cierto punto con respecto a la forma en la que se toman decisiones para afrontar este problema del cambio climático. Sin embargo, también se presentó otro evento muy importante, Pedro, que tiene que ver también con la reunión de los países, pero enfocadas a biodiversidad. Tuvimos la COP número 15, casi a la par de lo que fue la COP número 27 en cambio climático, tuvimos la COP 15 en materia de biodiversidad y durante esta reunión se trató un hecho muy importante que tiene que ver con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ya tomaba una iniciativa muy marcada sobre el ecoetiquetado. ¿Qué quiere decir? Ujú. El Parlamento ya mencionaba durante el desarrollo de la COP número 15 que los productos importados por sus naciones, por las naciones que conforman a Europa, deben de observar el ecoetiquetado en ciertos productos de consumo. Soya, chocolate y café en primer término, porque es algo de lo que más consumen ellos. Y este ecoetiquetado, vale la pena mencionar que lo que busca es demostrar que el impacto negativo que provoca la deforestación por la producción de estos productos sea menor o no exista. ¿Sale? Y no solamente en la forma en la que se siembra, sino también en cómo se cosecha, en cómo se transporta y cómo interviene toda la cadena de valor. Eso es Ok, muy importante porque estamos sin duda. realmente asociando el apartado de desarrollo, del apartado económico, financiero, con el componente de la biodiversidad. Entonces, creo que este fortalecimiento del ecoetiquetado por parte del Parlamento Europeo va a ser muy interesante de observar como un hecho sustancial en el año 2023, con independencia de lo que estuvimos hablando hace un momento de la COP número Sí, 27. sí, También algo que se mencionó mucho dentro de la conferencia de la biodiversidad en este mes tiene que ver con ampliar la base de las áreas naturales protegidas en el mundo. sí, En los países que conforman a las Naciones Unidas y sobre todo esta conferencia de la biodiversidad, tienen una legislación muy similar. No digo que igual, guardamos mucha similitud en nuestra legislación con respecto a la forma en la que gestionamos y manejamos las áreas naturales protegidas. Pues ahora se entiende que debe de haber una comunicación directa entre, por ejemplo, las comisiones nacionales de las áreas naturales protegidas, porque la estrategia que los países deben de seguir es aumentar la base de protección. Ojo con este dato, esto es un dato muy interesante, hasta un 30% de la cobertura mundial terrestre y marina debe de estar sujeta a programas estrictos de conservación. Esto, más el ecoetiquetado, nos está hablando de una forma muy distinta de hacer política de conservación y creo que va a ser muy importante ver su desarrollo en el siguiente año. Y particularmente para México, un hecho particular que sucedió en México, a mí, esos son datos que creo que para mí son No, 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 importantes, no, hay que destacarlo. sin duda, estimado Javier. Siempre también la visión de los especialistas en la materia pues es interesante, pero me Claro, permito compartir lo que para mí fue muy relevante. Para México tuvimos la presentación del informe de sostenibilidad del año 2020 de la paraestatal Pemex. En este informe de sostenibilidad, estimado Pedro, se destacó el plan de negocios de Pemex, ojo, el plan de negocios de Pemex para el año 2027 y particularmente el plan de sostenibilidad para el año 2050. En los sí, tres documentos, el informe de sostenibilidad, en el plan de negocios y en el plan de sostenibilidad, que es distinto al informe de sí, sostenibilidad, sí, se habla de llevar ciertas acciones para mejorar las operaciones
de Pemex. Algo que me llama la atención y también es que nos tienen que explicar a detalle cómo es que va a funcionar. Nos hablan de acciones concretas para mitigar los gases de efecto invernadero desde la paraestatal, desde la operación de la paraestatal. Ahí es cuando te empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo van a hacer esto? Y hay dos criterios muy esenciales que se manejan. Uno, mejorando la infraestructura para reducir el consumo de combustibles. Podría ser por el uso de combustible o se refiere a la forma en la que va a refinar estos combustibles. Habría que explicarlo más a detalle o verlo más a detalle en el plan de sostenibilidad. Y finalmente, la implementación de proyectos de aprovechamiento de gas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque parece y se alinea mucho al discurso de la Cancillería en la COP número 27, que la forma en la que esta administración quiere sentar las bases para el aprovechamiento del gas natural es muy sólida. Y vamos, tiene sentido, porque uno de los puntos importantes que se toca en el TEMEC tiene que ver con la reducción de la dependencia de combustibles. Entonces, este documento, el Plan de Sostenibilidad de Pemex al año 2050, con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero y de la forma en la que quiere mejorar las operaciones y el aprovechamiento del gas, es muy importante. Creo que estos hechos, Pedro, ya para cerrar esta cuestión, lo dicho en la COP número 27 para aumentar el financiamiento para la reducción de gases de efecto invernadero y la reducción de riesgos por eventos hidroclimáticos, importantísimo. Lo mencionado en la COP número 15 para el ecoetiquetado en los productos que se importen, al menos para Europa, es fundamental para combatir la deforestación global, porque muchos de estos productos se generan o se producen en países en desarrollo. Así es. Y particularmente para México, el plan de sostenibilidad de Pemex es clave para las decisiones que se están tomando en materia energética en el país y la dirección que el mismo país va a tener para los próximos 10 o 15 años. No, yo creo que estás señalando puntos clave que van a determinar la sostenibilidad digamos, en una parte en el mundo. Y otra parte, yo creo que en la parte cuando mencionas a Pemex, pues exactamente, creo que estás señalando los puntos clave, porque tú bien sabes que ahorita pues hay un problema ahí de emisiones, ¿no? Entonces, de captura de gas, ¿no? Viene un reclamo, ya tenemos años con ese tema, o sea, no es nuevo, pero digo, no es nuevo en el sentido de que están esas emisiones y que bueno, pues que no están invirtiendo en capturando y se está desechando ese gas, ¿no? Y bueno, yo hace años yo cuestionaba eso, que por qué Pemex no tenía un brazo verde, un brazo sostenible, exactamente. Esta pregunta yo me la vengo haciendo de años, ¿no? Entonces, yo creo que hay esperanza en ese sentido. Este plan lo van a dar a conocer en el segundo semestre, como bien apuntas, que creo que pues habrá que estar muy atentos, ¿no? Yo creo que puede haber un cambio estructural, digo, depende, ahora sí como dice, hay que esperar, ¿no? Pero creo que puede ser la oportunidad de tener un cambio estructural en el país, porque Pemex pues es la empresa, ¿no? Que genera las gasolinas, que genera, bueno, entonces yo creo que será muy interesante ver ese plan. Como dices, será parte importante del 2023. Pues ya para cerrar, estimado Javier, además de esos temas que muy bien apuntas, algo más que veas en el interés del 2023, las expectativas en ese sentido, por lo que acabas de comentar, pues sin duda que habrá que estar muy atento tanto al gobierno como en este caso a Pemex, y bueno, pues ver esta parte de lo que hablas del etiquetado, creo que también son cosas muy interesantes, pero además de eso, ¿ves alguna otra cosa para ir cerrando, estimado Javier? Sí, no, sí, de hecho son muchos temas. Mira, también hay que mencionar algo, digo, nos estamos centrando en el discurso de la Cancillería, nos estamos centrando mucho en esta mención de lo del plan de sostenibilidad de Pemex y sí hay que dejar en claro que, vamos, la política energética del país en estos momentos está inclinada más hacia el aprovechamiento de hidrocarburos. Sin embargo, muchos de los aspectos que se están discutiendo en el TEMEC, tiene que ver con, lo mencionaba hace un momento, ¿no? Con la reducción de la dependencia de los combustibles. Pero hay que tener en cuenta algo.
La reducción de la dependencia de los combustibles se puede dar de dos formas. Uno, ampliando la base energética para el aprovechamiento de hidrocarburos, refinación de combustibles y aprovechamiento del gas, como lo estás apuntando, o empezar a generar mayor energía por fuentes renovables. Esas son dos vías que pueden ser, que deben de ser tomadas de la mano. O sea, es cierto que no podemos dejar de depender de los combustibles de la noche a la mañana, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos incorporar a las energías renovables dentro de la matriz energética. Y aquí es donde cierro un poco la conversación. Es cierto que la Cancillería hizo una posición bastante interesante en la conferencia de las partes, pero considero que la parte de las energías renovables aún se mantiene en una agenda pendiente. Sí. Tenemos mucha infraestructura que no quiero decir que está parada, pero que no está funcionando a la capacidad para la que fue construida, y creo que el potencial de generación de energía por fuentes renovables, solar, eólica, geotérmica, es importante. Y centrarnos solamente en las cuestiones de hidrocarburos tal vez no es lo más estratégico. Creo que es algo que debe ir de la mano, hidrocarburos y renovables, y empezar a sustituir hidrocarburos por renovables. Finalmente, dos grandes oportunidades, además de esto, además de la complementariedad que hay entre lo renovable y los hidrocarburos, hay dos oportunidades que ya están emergiendo en el mundo y que México debe de observar. Uno, la generación de energía por fuentes de hidrógeno. Es algo que está escalando de manera gigantesca y está desplazando de manera positiva a las fuentes convencionales de energía renovable como son solar y eólica. El hidrógeno es la apuesta mayor que se está haciendo en estos momentos, porque se compara inclusive con la capacidad de generación de lo que hace el gas natural. Entonces, apostar por hidrógeno, creo que México debe de voltear hacia allá. La economía circular también, empezar a ver a los residuos como insumos, ¿sale? A los residuos como insumos y empezar a producir más con lo que se desecha. En ese sentido, yo creo que la perspectiva para México en el año 2023 en materia de sustentabilidad, en atención al cambio climático, puede ser por esas vías. Lo cierro. Una mejor política energética, sí, que fortalezca la paraestatal para aprovechar más al gas natural, considero. Aumentar la base de refinación del hidrocarburo, desde luego. Y a la par aumentando la base de generación de energías renovables. No puedes, el hidrógeno, hay que voltear a ver a las experiencias internacionales, hay que voltear a ver a la inversión privada directa. Y apostar mayormente en proyectos de economía. Pedro, creo que esta conversación puede ser muchísimo más amplia, pero la vamos a resumir por ahora a este nivel, y bueno, espero que haya sido de interés tanto para ti, Pedro, pero también para todas las personas que ven el factor energético. No, yo creo que sin duda acabas de tocar temas muy interesantes. Yo creo que el escenario tiene mucha oportunidad, hay que esperar mucha información también, pero sin duda que creo que muchos podemos contribuir a todo este tema de sostenibilidad para México y para el mundo. Pues bien, estuvimos con Javier Triana, líder de Teorema Ambiental México. Pues muchas gracias, Javier, felicidades, y bueno, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Pedro. Nos estamos viendo pronto. Listo. Gracias.